Ella yacía en el suelo frío de piedra, como una muñeca de trapo que alguien dejó caer y nunca volvió a levantar. Un rayo de sol, filtrado por el vidrio opaco de la ventana, se deslizó por su cuerpo inmóvil, tocó los mechones sueltos de su cabello, tocó su falda extendida en el piso. Todo estaba extraño, silencioso, hasta la casa, esa casa que siempre crujía, que murmuraba con los pasos de los criados, con el ladrido lejano de los perros, ahora callaba, como si supiera que algo terrible había pasado. La primera en encontrarla fue una joven sirvienta. Su grito rompió el silencio con tal fuerza que los gorriones bajo el techo salieron volando. Corrió hacia la escalera, tropezó, se golpeó el codo, pero siguió bajando, buscaba gente, ayuda, socorro, aunque ya era tarde, ya nada podía cambiar lo ocurrido. Horas después, la noticia voló por todo Abingdon, y más allá, hasta Londres. Lady Amy Dudley está muerta. La gente en la calle se miraba. Algunos se persignaban, otros murmuraban oraciones, y muy pronto llegaron los rumores. Ella misma tiene la culpa, dijo su marido Robert Dudley con voz seca, sin una sombra de dolor. Pero Inglaterra no le creyó. Todos sabían que en esta historia había demasiadas coincidencias, demasiado silencio, demasiada conveniencia. En una corte donde cada paso valía tanto como una corona, caídas así nunca son casuales. Desde aquella mañana el nombre de Lady Amy dejó de ser una tragedia privada. Se convirtió en el principio del mayor escándalo de la época de la reina Isabel, la muchacha que nunca fue querida del todo. Amy Robsart nació en un rincón tranquilo de Norfolk. Era hija de un terrateniente sencillo pero respetado. Desde niña sabía caminar erguida y sonreír de una manera que detenía el corazón hasta del hombre más frío. Su cabello dorado, sus ojos claros, su risa ligera, casi como un tintineo. Todo eso hacía que todos la miraran en cualquier baile. Cuando llegó a la corte todavía era muy joven. Tenía una sonrisa inocente y modales un poco ingenuos. Todos la notaron. Para Robert Dudley, ella fue un rayo de sol. En aquellos primeros días él estaba de verdad enamorado. No pensó en títulos ni en ventajas, solo en Amy. Se la llevó de Norfolk como un caballero joven se lleva a una pastora por amor. Es especial, decía a sus amigos, y en sus ojos había un fuego verdadero. Pero la corte no es lugar para amores limpios. En el brillo de los salones, entre intrigas y ambición, los sentimientos sinceros se marchitan. Con los años, Robert se acostumbró a los susurros, al oro, a los juegos de poder, y el amor empezó a parecerle algo pequeño, incómodo. Más importante era el vino, la victoria, los bailes, los murmullos de los pasillos, más importante que su casa tranquila y su esposa fiel. Cada vez escuchaba más voces que le decían que podía casarse mucho mejor. «Mira a mis hermanos», dijo un día, con una copa en la mano, fastidiado, sin ocultarlo ante nadie. Uno hizo un gran matrimonio con la hija del duque de Somerset, el otro con una prima de la propia reina. ¿Y yo? Yo elegí a la sencilla Amy. Se calló, y en su voz se notó un cansancio extraño. «Pero tú la amabas, Robert», dijo alguien con cuidado. «La amé», respondió él bruscamente, y la copa tembló en su mano. «Pero el amor no da poder en la corte». Amy escuchaba todo aquello, quizá no directamente de su boca, pero lo sentía el frío creciendo entre ellos. Hubo un tiempo, al principio de su matrimonio, en que él la miraba como si quisiera poner el mundo entero a sus pies. Ahora miraba a otras, y cada vez más a menudo se iba a la corte, a la reina, dejando a Amy sola en su gran casa. Ella, a pesar de todo, siguió siendo la misma, dulce, silenciosa, paciente,
pero su corazón se volvía más pesado con cada día. El julio sangriento y la caída de los Dudley. El verano de 1553 olía a rosas y a sangre. Londres estaba en tensión. En las calles la gente se apretaba, los vendedores gritaban pasteles nuevos y nueva corona. Y en las casas, detrás de ventanas cerradas, todos susurraban un mismo nombre: Jane, Jane Grey, tan joven, tan frágil, casi una niña, con unos ojos que no querían ser reina. Subió al trono después de la muerte de Eduardo VI. 9 días de gloria y una eternidad de miedo, decían los criados bajando la mirada. Durante esos 9 días la casa de los Dudley ardía de esperanza. John Dudley, el padre de Robert, y los hermanos. Todos creían que su momento había llegado, que la suerte por fin estaba de su lado. Pero todo cambió tan rápido como el viento de verano que mueve las nubes pesadas sobre el Támesis. María Tudor, la hija de Enrique VIII, volvió. Entró en Inglaterra como una tormenta, su ejército crecía cada día, y el pueblo la seguía, no como a una princesa, como a una salvación. El 19 de julio las campanas cubrieron Londres, Jane fue destronada, María entró en la ciudad, y el mismo día el palacio de los Dudley se llenó de silencio y de terror. «En sus manos está la sangre de mi familia», dijo Robert con voz baja cuando escuchó la sentencia. Y sus palabras fueron proféticas. Primero arrestaron a su padre, después a los hermanos. Guilford Dudley, el esposo de la desdichada reina de 9 días, fue condenado a muerte. Lo ejecutaron junto a Jane. La sangre de aquella pareja no solo manchó el cadalso de la torre, cayó sobre todos los Dudley. A Robert lo apresaron al amanecer, como a un criminal, golpes fuertes en la puerta, pasos pesados y una voz fría. Por orden de su majestad, no opuso resistencia. Sabía que era inútil. Amy fue expulsada de Londres. «Fuera», dijo la reina. «No quiero ver a la esposa de un Dudley en mi capital». Y la joven mujer, sin marido y sin protección, se marchó a Camberwell, a la vieja casa de su abuelo. Londres vivía en el miedo. En cada esquina colgaban listas con los nombres de los ejecutados y de los prisioneros. En los muros de la torre se escuchaban gritos y rezos. Allí se rompían las vidas. Amy se quedaba sola en las habitaciones vacías. Miraba el vidrio opaco de la ventana y pensaba: ¿él sobrevivirá? Y en la torre Robert contaba los días y las noches. Escuchaba el sonido de los cerrojos y recordaba a su esposa. Aquella vida corta que antes les había parecido feliz, la súplica de rodillas. El camino hacia el palacio era largo y sucio. Londres en otoño huele a humo, a barro, piedras mojadas bajo los pies. Por ellas caminan decenas de personas sin mirar a la figura pequeña envuelta en una capa gris. Amy iba descalza. Así era más rápido. Sentía que el frío de la piedra al menos calmaba un poco el dolor que llevaba en el pecho. Llegó a las puertas sin sentir cansancio ni frío, solo miedo, un miedo que sonaba en su cabeza como una campana. Al principio no querían dejarla pasar. «Mi señora, el palacio no es lugar para», dijo el guardia, pero Amy apartó sus manos. «No me importa», susurró. «Tengo que entrar». Cuando las puertas se abrieron ante ella, cruzó el umbral sin mirar nada. El salón estaba oscuro. Olía a incienso y a cera, y de pronto, como si la tierra desapareciera bajo sus pies, cayó. Cayó de rodillas y siguió avanzando así, sin ver que se rompía el vestido, sin sentir la sangre en sus manos. «Majestad», su voz era ronca, apenas un hilo. «Le ruego, déjeme ver a mi esposo». María Tudor estaba en lo alto, sentada en un gran asiento, cubierta de pieles y de oro. Su rostro duro, sus ojos fríos como el agua del Támesis en invierno.
¿La esposa de un Dudley?, preguntó sin girar la cabeza. Amy levantó los ojos. Sí, él es mi esposo. Él no la traicionó, se lo suplico. El silencio duró mucho, tanto que parecía que nadie respiraba en aquel salón. Al fin la reina se levantó, caminó hasta ella, la miró fijamente y dijo: «Eres valiente, niña, te dejaré verlo, pero siempre bajo vigilancia, y solo aquí». Amy asintió. En ese instante sintió que la reina le devolvía el mundo entero. Las visitas fueron cortas, dolorosas, siempre con un guardia, a veces con dos. No podían tocarse, solo unas pocas palabras en voz baja. «Aguanta», le susurraba ella mirando su rostro pálido tras las rejas. «Por ti, Amy», contestaba él, y otra vez, puertas, llaves, pasos sobre la piedra. La madre de Robert, Lady Jane, tampoco descansaba. Iba de casa en casa buscando ayuda, pedía favores, escribía cartas, regalaba lo que tenía. No había orgullo en sus ojos, solo miedo. Amy, mientras tanto, vivía en la vieja casa de su abuelo en Camberwell. La casa estaba torcida, con el techo a punto de caerse, y el viento no paraba nunca detrás de las ventanas. Por las noches encendía velas, rezaba y apretaba el anillo de Robert contra el pecho como si fuera un escudo. Pasó casi un año, y en octubre de 1554, cuando las hojas caían formando una alfombra roja en el suelo, llegaron las noticias. Hombres con un sello real en la mano dijeron: «Lord Robert Dudley queda libre de la torre». Amy abrió los ojos, y por primera vez en mucho tiempo lloró, pero no de miedo. Lloró de alivio, aunque la alegría era amarga. Su libertad no era completa, no le dejaron volver a casa, tenía que vivir bajo arresto, como un pájaro al que le abren la ventana pero no lo dejan volar. Y aún así, después de tantos meses de angustia, aquella jaula parecía un paraíso. El caballero de la suerte. La casa donde vivían parecía muerta. Los meses de arresto de Robert la habían vaciado. Las alfombras sin brillo, las chimeneas frías. Un silencio pesado. Solo el crujir de las tablas recordaba que alguien seguía respirando allí. La vida estaba detenida, suspendida por la desgracia que pesaba sobre su nombre. Y una mañana, en la luz gris de un día de otoño, llegaron unos hombres con un mensaje. «Lord Dudley», dijo uno, quitándose el sombrero. «Su Majestad el Rey Felipe le ofrece la oportunidad de limpiar su nombre en el campo de batalla». Las palabras fueron como una chispa en la hierba seca. En los ojos de Robert volvió a encenderse un fuego que Amy no veía desde hacía mucho. «Guerra», murmuró, como si fuera una salvación. Esa noche, cuando estuvieron solos, ella no pudo callar. «¿Quieres ir?» Amy estaba sentada al borde de la cama, pálida, con las manos tan apretadas que los nudillos se veían blancos. «Después de todo lo que hemos pasado, no podré soportarlo si te matan». Él se acercó. Se sentó a su lado. «Amy», su voz era baja pero firme. «Es mi oportunidad, nuestra oportunidad. Si demuestro mi lealtad, nos devolverán lo que nos quitaron». «No quiero nada de eso», lo interrumpió ella. «Solo te quiero a ti, vivo. Y yo quiero que vuelvas a caminar a mi lado sin bajar la cabeza». Le levantó la barbilla, obligándola a mirarlo. «Quiero que dejen de despreciarnos. Esta es la única manera». Amy rompió a llorar. Lloró mucho. Lloró tanto que las lágrimas empaparon su jubón. «Por favor», fue lo único que dijo, pero Robert ya había elegido. Isabel y su favorito. Noviembre de 1558. Londres respiraba humedad y miedo. En las habitaciones reales se apagaba María Tudor. La ciudad entera esperaba un cambio, y cuando la mañana trajo la noticia de su muerte,
Las campanas sonaron sobre el Támesis como un grito de nueva era. Ahora todo será distinto, susurraba la gente en las calles, y así fue. Subió al trono Isabel, joven, pelirroja, astuta, peligrosamente independiente. Desde los primeros días el palacio cambió. La reina reía, caminaba por los salones como si llevara la primavera en la mano. Y junto a ella, cada vez más cerca, estaba siempre el mismo hombre, Robert Dudley. Era apuesto, elegante, un poco atrevido, con esa cortesía perfecta que en aquellos tiempos valía más que la sangre real. Nunca hemos visto a su majestad tan feliz, escribían los embajadores a sus países. Cada mirada suya va hacia él. En el gran salón de audiencias, bajo tapices que mostraban victorias, donde las paredes de piedra conocían cientos de reverencias, todo cambió. Robert, sonaba su voz cuando él entraba. Él se detenía, hacía una inclinación profunda. Majestad, decía con una suavidad especial. Sus miradas se encontraban, y en esos segundos todo el mundo desaparecía. No era simple cercanía, era atracción. Isabel podía elegir a cualquiera. Infantes de España, príncipes de Francia, el rey de Suecia. Incluso Iván el Terrible enviaba cartas pidiendo su mano. Ella sonreía, colocaba las cartas sobre la mesa y volvía a elegir Inglaterra, y tal vez elegía a Robert. Lord Robert, susurraba el embajador español a Felipe II, tiene más poder que todos nuestros diplomáticos. Si no fuera por un obstáculo, añadían otros. Ese obstáculo tenía nombre: Amy Dudley, la esposa de Robert. Vivía lejos de la corte, pero para quienes los veían juntos no había duda. Junto a él, Isabel brillaba. Podían bailar tan cerca que no quedaba aire entre sus respiraciones, y aún así no tocarse. Podían hablar toda una noche de halcones y caballos, y nadie se atrevía a interrumpirlos. La reina confiaba cada vez más en él, y lo llamaba así, sin títulos. Robert. Londres murmuraba. Europa miraba con atención, y dentro del palacio, bajo los techos adornados con lirios de oro, comenzaba una historia destinada a convertirse en uno de los secretos más grandes del siglo: la sombra en la escalera. Cuando Isabel nombró a Robert Dudley maestro de caballerizas, todo Londres se quedó sin aliento. A primera vista el cargo parecía sencillo: cuidar los establos reales, los caballos, los perros de caza, pero cualquiera que conociera la corte entendía la verdad. Esa llave abría las puertas más cerradas. El maestro de caballerizas estaba junto a la reina a cualquier hora. La acompañaba en los paseos, subía a sus habitaciones sin anuncios. Podía hablar a solas con ella mientras los demás esperaban fuera. Ella confía en él, susurraban en los pasillos de Whitehall, más que en nadie. Y era verdad. Isabel, que mantenía a distancia incluso a los embajadores más insistentes, permitió que este hombre joven se acercara como a nadie más. Pero donde hay cercanía nacen los rumores. Al principio eran murmullos, suaves, casi invisibles. Luego fueron creciendo, como el trueno que precede a la tormenta sobre el Támesis. Lord Robert actúa como si fuera el rey, escribían los embajadores españoles en cartas que olían a cera. La reina no le niega nada. Y todo esto mientras su esposa está enferma, añadían, dejando el veneno entre líneas. Ese veneno era suficiente para manchar un nombre durante años. Mientras tanto, Amy, la esposa de Robert, vivía lejos de Londres, en Cumnor Place, entre jardines y campos de caza, y no porque estuviera enferma, no. Los consejeros de la reina, y a veces el propio Robert, le repetían con voz suave: «Milady, será mejor para usted lejos del palacio».
La ciudad agota, y su salud es frágil. Así la empujaron fuera de la capital. Así su nombre empezó a sonar cada vez menos, y su rostro se borró de la memoria de quienes la habían visto en los bailes, en esos salones donde las velas brillaban en los marcos dorados y cada paso se convertía en eco, los susurros crecían. En las escaleras del palacio, las sombras se volvían densas por la tarde, como si la historia misma esperara para ver cómo acabaría todo. Algunos juraban que Isabel rompería pronto su voto de castidad y se casaría con él. Otros decían que la reina solo jugaba un juego peligroso y que Robert no entendía lo cerca que estaba del borde. Pero todos sabían lo mismo. Cada uno de sus pasos era vigilado por cientos de ojos. Y en aquel palacio de oro, la sombra silenciosa de Amy se hacía más y más larga. El último día. La mañana del 8 de septiembre de 1560 fue extraña, demasiado silenciosa, como si la naturaleza supiera que aquel día no era como los demás. Por las ventanas estrechas de Cumnor Place entraba una luz pálida, una luz que alargaba las sombras sobre el suelo, haciéndolas más profundas. Amy se despertó antes que nadie. Su mirada estaba lejos. Sus movimientos eran lentos, pensativos. No dijo una palabra mientras la ama de llaves, esperando las órdenes de siempre, se inquietaba junto a la puerta. Y de pronto, con voz baja pero firme, Amy habló. «Hoy es la feria de Abingdon, y todos sin excepción». «¿Milady?», preguntó la mujer sorprendida. «¿Incluso la cocinera, el mozo de cuadra?» «Sí», asintió Amy. «Quiero la casa vacía». Su tono no admitía discusión. Uno a uno, los 10 sirvientes se fueron preparando. Cestas, botas, pañuelos, cuerdas. Antes de salir, la ama de llaves volvió a preguntar. «¿Y vos, milady? ¿No vendréis? Habrá música, bailes. Será alegre». Amy la miró, largo, con una expresión que nadie supo describir. «No», dijo al fin. «Hoy me quedo en casa. Nadie sabe qué hizo después. Tal vez caminó por el jardín donde las hojas empezaban a ponerse doradas. Tal vez se sentó en el comedor vacío, con una carta en la mano. O un medallón antiguo. Dicen que ese día se la vio tranquila, incluso en paz, como si ya hubiera decidido algo. Y luego, la casa se hundió en el silencio. Cuando los criados volvieron de la feria, cansados, alegres, con cintas y dulces, el silencio los detuvo, frío, como una pared de piedra. En la escalera que llevaba al piso de arriba estaba ella, Amy, tendida, con el cuerpo torcido de forma antinatural, su vestido arrugado, como si hubiera caído, como si no hubiera tocado los peldaños. El grito de la ama de llaves rompió el aire y llenó la casa de horror. Lo que pasó entre esa mañana y ese grito sigue siendo un misterio. ¿Fue un accidente, una mano ajena o un designio extraño del destino? Nadie lo sabe. Pero desde ese día la historia de Inglaterra cambió y lo hizo para siempre. Versiones y sospechas. Cuando sacaron el cuerpo de Lady Amy de Cumnor Place, el silencio cayó sobre la casa, un silencio tan espeso que hasta el viento del jardín pareció detenerse. Días después llegó el forense con sus hombres, examinaron la escalera, los peldaños, las paredes, escribieron palabras secas en sus papeles, no miraron a las mujeres que se persignaban en cada esquina, y al final dijeron: «Fue un accidente, un trazo de tinta», y la tragedia se convirtió en simple casualidad. Pero cuando el rumor cruzó las puertas, Londres estalló. En las tabernas, en los mercados, en los pasillos del palacio, todos murmuraban: «¿Tú de verdad crees que fue un accidente?» «Fue él, Robert Dudley», decían las mujeres, tapándose la boca con pañuelos.
por la reina, susurraban otras. Todos saben que ella lo deseaba. Ahora ya no hay obstáculos. Y cuanto más callaba Robert, más fuertes se hacían las voces. Amy estorbaba. Y ahora, ¿quién va a defenderla? Cuando por fin Robert llegó a Cumnor Place, no enseguida, sino días después, no traía luto en el rostro. Se le veía cansado, pero frío. Escuchó el informe del mayordomo y cortó las explicaciones con una sola frase. Ella tuvo la culpa. Esa frase voló más rápido que el viento de otoño. En el entierro de Lady Amy no apareció. No fue. No le pareció necesario. Pero envió dinero. La ceremonia fue solemne. Canto, tulés negros, antorchas encendidas iluminando la mañana brumosa. El ataúd bajó a la tierra entre campanas. Y entre la niebla la gente susurraba: ¿ves? Ni la muerte limpió su nombre. Ni el de él, respondían otros. Desde ese día, una sombra cayó sobre Robert y también sobre la reina, porque aunque el informe decía accidente, Inglaterra creyó otra cosa, el escándalo que sacudió a Inglaterra. La noticia de la muerte de Lady Amy Dudley corrió más rápido que los mensajeros. Parecía que el viento de otoño la llevaba a cada taberna, a cada puerto, a cada salón de los palacios europeos. En pocos días, en París, en Madrid, en Viena, ya se murmuraba: la esposa del favorito de la reina de Inglaterra ha muerto en circunstancias extrañas. Cada palabra era una chispa, y esas chispas incendiaron a Inglaterra. En Londres los rumores se extendían como la niebla sobre el Támesis. ¿Has oído? Lady Dudley está muerta, susurraban las vendedoras en el mercado. ¿Se cayó por la escalera?, preguntaba una. ¿O la empujaron? ¿Y a quién le importa la verdad?, contestaba otra. Está claro. Robert se abrió el camino. Incluso en las casas de los nobles se hablaba como si todo fuera una obra secreta que se representaba en la corte. Los criados repetían cada palabra. Los embajadores corrían a escribir cartas a sus reyes. La reina Isabel fue la primera en enterarse. Dicen que cuando el mensajero le entregó la noticia se quedó mucho rato inmóvil, con el pergamino apretado entre las manos, hasta que en la sala cayó un silencio muerto. Esto es una desgracia, dijo al fin. Y con las manos en la cabeza susurró: ahora todos dirán que he sido yo. Y tuvo razón. Desde aquel día su nombre nunca sonó igual. La reputación de Isabel, cuidada con tanto esmero, se quebró. Cada palabra, cada mirada, iba acompañada de un murmullo. Esa es la mujer por cuya culpa murió la esposa de Dudley. La investigación no encontró conspiración ni pruebas claras. Pero ya no importaba. Inglaterra creyó los rumores. Europa creyó los susurros. ¿Y ahora se casará con ella?, preguntó con veneno el embajador francés a Robert en una recepción. Robert se puso pálido, cerró los puños. «Cállese», respondió entre los dientes, pero su sueño de casarse con la reina murió ese mismo día, junto con Amy. Los historiadores discuten hasta hoy. Algunos dicen accidente, otros una trampa muy bien preparada por los enemigos de Dudley para romperlo para siempre con la reina. Lo cierto es una cosa. La mañana del 8 de septiembre de 1560, en Cumnor Place, marcó un límite. Desde ese día, todo lo que Robert Dudley había buscado se convirtió en humo, y la reina, rodeada de amor, siguió siendo una mujer sola, una mujer que nunca pudo volver a casarse. El eco del escándalo. Pasaron los años, pasiones y rumores se apagaron, pero la gente volvía una y otra vez a aquella historia. Parecía que el fantasma de Cumnor Place seguía vivo. Caminaba por los pasillos de los castillos ingleses.
y susurraba siempre lo mismo. Si no hubiera sido por aquella escalera, en las tabernas los criados viejos llenaban las jarras y empezaban: todo pudo ser distinto. La reina y Robert, quién sabe. Tal vez Inglaterra habría tenido un rey Robert, y no una reina virgen para siempre. En la corte las damas se miraban en silencio. Recordaban los días en que los ojos de Isabel brillaban cuando él estaba a su lado. Ella lo habría elegido, murmuraban, si no hubiera sido por esa escalera, por aquel día maldito. Pero la historia no acepta el sí. Cada golpe de tacón en el mármol, cada paso de caballo en Londres, todo sonaba como el eco de aquella tragedia. La reina quedó sola. Robert siguió siendo su favorito, pero con una marca para siempre. El hombre cuya felicidad terminó con la caída de su esposa. Años después, cuando Robert ya tenía el cabello gris y Isabel estaba cansada de gobernar, a veces se cruzaban las miradas en los bailes, en los consejos. En esos segundos robados había un pensamiento que ninguno se atrevía a decir. ¿Y si? Pero la respuesta era la misma. La historia no conoce el si hubiera sido.